Ahora bien, ¿por qué es importante la Biblia? Porque los humanos no están leyendo correctamente la Biblia. La Biblia se lee de Génesis hasta Apocalipsis, pero muchas veces lo que hacen es saltearse la Biblia. Dicen, yo leo Deuteronomio y luego leo Ezequiel y luego leo Salmos y luego leo Proverbios y luego leo y hay un problema enorme de que al final tú no entiendes la historia que te cuenta la Biblia. Grave error. Es como cuando tú dices, venga, quiero leer Harry Potter, pero voy a empezar a leer Harry Potter de... Voy a mirarme una película, el capítulo 1, y luego me veo el capítulo 8, y luego me voy a mirar el capítulo 3, luego me miro el capítulo 4. Y yo digo desde que yo conozco Harry Potter, yo sé todo sobre Harry Potter. ¿Por qué? Porque yo me miré el primer capítulo, luego me miré el 8, luego me miré el 5, luego me miré el 7. Yo conozco todo sobre Harry Potter. Así le ocurre a la gente con la Biblia. La gente se saltea la Biblia y cree que conoce sobre la Biblia. La Biblia se debe leer desde el principio hasta el final, varias veces, porque ella no se deja interpretar a menos de que tú demuestres que quieres entenderla. Tienes que leerla varias veces de principio a fin, de principio a fin. ¿Por qué? Porque los historiadores, los teólogos, los pastores, los sacerdotes, los ancianos de los testigos de Jehová, los rabinos, te cuentan en la iglesia mitad de la historia. Te cuentan desde aquí hasta acá. Solamente mitad de la historia. Y tú dices, venga, solamente mitad de la historia. Y crees que sabes. Y no sabes nada. ¿Por qué? Porque la historia arranca desde acá. Ese es el comienzo de la Biblia. Y cuando tú lees la Biblia desde aquí, arrancando desde aquí, tú llegas a pensar de que Israel es el protagonista de la historia. Y eso no es correcto. Israel no es el protagonista de la historia. El protagonista de la historia es Caín. Y eso tú lo entiendes cuando tú lees desde el principio. Cuando tú lees desde el principio, te das cuenta de que los israelitas no son el personaje principal, sino Caín. Y te das cuenta de que los israelitas son el personaje secundario. ¿Por qué? En el cielo, los cananeos son conocidos como los hijos directos de Jehová nuestro Dios. ¿Cómo así? Los hijos directos. Quiere decir de que Jehová nuestro Dios se metió en Adán y tuvo relaciones con Eva. Y con Eva tuvieron a quién? A Caín. Por eso Caín significa el adquirido de Jehová. Y él recibe el nombre en el cielo de hijos directos. Hijos directos. ¿Por qué? Porque tienen el ADN de Dios, un ADN divino. Por eso ellos pertenecen a qué? A la zarza que no se consume, el árbol divino. Pero los israelitas tienen una fecha de adopción. ¿Por qué? Porque Dios los adoptó. Dios le dijo a Moisés, Moisés, di así a los hijos de Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Dios adopta a los judíos y en el cielo los conocen como los hijos de pacto. Hijos de pacto. Porque Dios los adoptó con un pacto, con varios pactos. Pero a los cananeos no aparece ningún pacto que tú puedas decir, no, es que Dios tiene un pacto con los cananeos. Y Dios dice, es que ellos no necesitan ningún pacto conmigo, porque ellos son mis hijos, sí o sí. Es como cuando tú dices, venga, yo me casé con mi esposa. Tú dices, no, yo tengo una esposa y con ella yo tuve un hijo, un pequeñito, acá. Pero decimos, no, yo tengo mucho dinero, tengo muchas cosas, tengo muchas empresas. Voy a adoptar a un niño. Entonces tú adoptas a un niño. Pero tú para adoptarlo tienes que hacer un documento. Entonces ese documento es el que te vincula en que él es tu hijo. Pero tu hijo te dice, papi, ¿yo por qué no tengo un contrato contigo? Tú le dices, hijo, es que tú eres un hijo directo mío.
tú naciste del vientre de tu madre, me perteneces, no necesitas un contrato para estar conmigo. Tú eres mi hijo, sí o sí. Entonces, eso es lo que ocurre con los cananeos. Ellos no necesitan ningún pacto. Ellos tienen que comportarse como Dios manda, sí o sí, porque son hijos directos, hijos de Jehová nuestro Dios. Y los ángeles los conocen como los hijos directos. Y a los israelitas, los judíos los conocen como los hijos de pacto. ¿Por qué? Porque Dios los adoptó y los hace que hacer un pacto para que ellos entiendan de que Jehová es su padre. ¿Ven? La Biblia lo dice, por eso Israel tiene tantos pactos, pero los cananeos no tienen ningún pacto. ¿Por qué? Porque Dios dice, no, es que no lo necesitan. No lo necesitan porque son mis hijos directos, nacieron de él. En cambio que Dios le dijo a Moisés, Moisés, di, hoy, fecha de qué, de adopción, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Y por eso, ahí donde nos damos cuenta de que no, es que realmente los que estaban primero en la tierra prometida, ellos son los hijos directos. Y los judíos son hijos adoptados. Son simplemente eso, los segundos. Los estaban primero, los cananeos. Los segundos, Israel. Israel y en el cielo se los conocen como los hijos de pacto. Para tenerlos ahí tiene que haber un pacto. Lo mismo ocurre en Apocalipsis. En Apocalipsis dice que el gran dragón fue echado del cielo que acusaba día y noche a nuestros hermanos. ¿A quiénes acusaban? ¿A Israel? No. Acusaban a los cananeos. Los acusaban para que no se levanten. Los acusaban a estos para que no se levanten porque ellos están en un castigo. Estaban en un castigo en África. Ya el castigo terminó. Entonces vamos a entender la historia de la Biblia, la historia que nos cuenta la Biblia. Y se nos da cuenta de que los israelitas no son el personaje principal de la Biblia. Porque aquí todo tiene que ser con hechos. Entonces, la historia de la Biblia empieza así. Jehová nuestro Dios crea a Adán y a Eva, ¿verdad? Pero Adán y Eva son creados. Ambos son creados por Jehová nuestro Dios. El primero que abre matriz, es decir, el primero que nace es Caín. Nacimiento y él recibe una P de primogénito. El primero que abre matriz. Y su nombre significa el adquirido de Jehová. Y el que recibe derecho a la tierra prometida. Pero él comete un error y recibe una M. Él mata a su hermano. Mata a Abel y recibe una M, una maldición. Y esa maldición se la pasa a Can. Y Can se la pasa a sus descendientes. Y los cananeos se vuelven rebeldes contra Dios. Y empiezan a pecar gravemente contra Dios. Pero Dios a ellos les da todo. Les da todo. Por ser el primogénito. Les da ley. Para que puedan vivir. Les da sacerdocio. El sacerdocio de Melquisedec. El mejor sacerdocio que ha existido. Y que va a existir. Solamente el mejor va a ser siempre el de Melquisedec. Sacerdocio de Melquisedec. Ellos construyen Salem. Construyen Salem. Ellos celebran las fiestas del Señor. Ellos tienen la primera Biblia que existió, que es la Biblia etíope. La Biblia etíope es la primera Biblia que existió. La Biblia más antigua, la Biblia etíope. Y Dios a ellos los ordena por tribus. Las 12 tribus de los cananeos, donde está que el amorreo, el eteo, el jebuseo y el cananeo, ahí están que las 12 tribus de Israel. Dios les da todo eso a ellos, todo, todo. Tanto que cuando Moisés envía espías a mirar la tierra de Canaán, ellos dicen, venga, la tierra que Jehová nuestro Dios nos da es buena. Los cananeos vivían como reyes. Vivían como reyes. Pero como ellos pecan contra Jehová nuestro Dios empieza a probar a Abraham. Abraham empieza a ser probado para ver si recibe la tierra prometida. Entonces cuando Abraham mira la tierra prometida, mira al cananeo. Luego pasa Isaac. Dios prueba a Isaac. Y él mira la tierra prometida y mira al cananeo, pero Dios le dice, yo les voy a dar esa tierra. Luego Jacob. Y Dios dice, yo les voy a dar esa tierra prometida. Jacob era uno. Él miraba la tierra prometida y miraba al cananeo.
Luego la descendencia de Jacob entra en Egipto por 430 años a ser esclavos, a ser esclavos. Mientras tanto, ¿qué? El cananeo habita la tierra prometida. Y el que habitó en la zarza, que es el mismo Melquisedec, porque ellos estaban esperando un Mesías. Los cananeos estaban esperando un Mesías. ¿Que iba a ser quién? Melquisedec. Ellos estaban esperando a un Mesías. Entonces, el que habitó en la zarza contrata a Moisés para sacar a Israel de Egipto. ¿Quién lo hace? El mismo Melquisedec. Y él dice, yo los voy a llevar a mi tierra, voy a quitar los cananeos y los voy a poner a ustedes. Y Moisés recibe esas instrucciones y saca al pueblo y los lleva al desierto. Y en el desierto, Dios a los hebreos les da un sacerdocio nuevo, que es el sacerdocio arónico. Por eso el sacerdocio de Melquisedec es mucho más antiguo, porque cuando ellos salen de Egipto es que se crea el sacerdocio arónico. Y Dios los ordena por tribus, porque los que se ordenan por tribus son los negros, las 12 tribus de Israel. Y Dios les da el Pentateuco, los libros de Moisés. Pongamos aquí Moisés. Y les da mandamientos para que puedan vivir en la tierra prometida. Dios les da todo en el desierto y los introduce. Y ahí es donde Dios cambia gente negra por gente blanca. Y eso confunde mucho a los teólogos, confunde a los historiadores, confunde a la gente. Porque tú dirás, venga, Dios cambia a los israelitas, cambia a los cananeos por los israelitas. Y tú dirás, no, entonces Dios no quiere a los negros. Dios ama a la gente blanca. ¿Por qué? Porque a ellos fue los que les dio la tierra prometida y a los otros los quitó. Y es donde cometemos un error. Porque Dios es negro, sino que Dios a ellos les estaba dando un castigo. Porque Dios a ellos les dio todo. Los trató como reyes en la tierra prometida. Por eso se rebelaron contra Dios y Dios, ¿qué hizo? Los echó a África a pagar el castigo. Y mientras tanto su lugar lo tomó Israel. Pero a ti te puede dar la percepción de que Dios debería ser blanco porque ellos son blancos. Porque hoy en día tú miras la tierra prometida, miras a Israel y dices, no, es que Dios debe ser blanco porque los judíos son blancos. Pero entonces tú no estás contando en la parte de la historia en que ellos, los cananeos, eran negros. Entonces diríamos, entonces Dios debe ser negro porque, y Dios está entre los dos. Él es moreno. Dios es moreno. Porque Él es el que está entre los dos, entre el negro y el blanco. ¿Quién está entre el negro y el blanco? El moreno. Por eso Jesús es moreno. Entonces todos sabemos de que Israel toma la tierra prometida. Ya no se llama Canaán, sino pasa a llamarse ¿qué? Israel. Perdón. Entonces recordemos que los cananeos estaban esperando un Mesías. Estaban esperando a Melquisedec. Pero como ellos fueron echados a África y su lugar lo tomó Israel, el Mesías no llega con los cananeos, no llega con gente negra, sino que llega con gente blanca. Entonces, el Espíritu de Jehová desciende a una mujer de la tribu de Judá. La tribu de Judá está compuesta por gente negra y por gente blanca, porque Dios dejó un remanente de gente negra, porque él tenía que nacer de forma que negra. Por eso él tenía su primer pueblo, que eran los cananeos, ellos eran negros. Jehová solo tenía que nacer de una mujer negra. Entonces aparece Miriam, una mujer virgen, y se introduce en el vientre de ella, y nace bajo el nombre de Jesús, Yeshua Hamashiach. ¿Por qué nace negro? Porque tenía que ser negro. Y su nombre sacerdotal es Melquisedec, es decir, Jesús es el mismo Mesías que estaban esperando. ¿Quiénes? Los cananeos. Ahora lo recibieron ¿quiénes? Los israelitas. Pero los israelitas dijeron, venga, ¿por qué el Mesías es negro? ¿Y qué persona va a hacer más milagros que Jesús? Se supone que el Mesías debería ser blanco porque somos blancos. No lo queremos. No queremos ese Jesús, no lo queremos. ¿Y qué hicieron? Lo vendieron por 30 piezas de plata y lo entregaron a muerte.
Y Jesús muere en la cruz del Calvario para redimir los pecados de Israel y del mundo entero. Pero lo que ellos no saben es que ellos sacrificaron al mismo Melquisedec. Y al sacrificar al mismo Melquisedec, como Melquisedec es el padre de los negros, él dice, extiende también el poder de Dios a los cananeos, para que el perdón también sea para Caín, para Can, y se le quiten las maldiciones. La maldición de Caín queda abolida, la maldición de Can queda abolida. El castigo de los cananeos ya terminó. ¿Gracias a quién? A Jesús. ¿Por qué? Porque primero se le dio el sacrificio a Israel, e Israel dijo, no lo queremos. Él es negro, no lo queremos. Queremos un Mesías como nosotros, uno blanco. A ese no lo queremos. Véndalo como por 30 piezas de plata y mátenlo. ¿Qué importancia tiene? Y por eso Jesús dice, perdónenlos porque no saben lo que hacen. Ellos vendieron fe a Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Y al morir en la cruz del Calvario, le abrió una puerta para que los cananeos puedan volver a la tierra prometida. Le abrió una puerta enorme. Por eso era necesario quitar, que eso lo explican en el libro de los Hebreos, era necesario quitar el sacerdocio que era del orden de Melquisedec y plantar un sacerdocio nuevo, el sacerdocio arónico. El sacerdocio arónico mata a uno que es del sacerdocio mayor al de ellos, que es el de Melquisedec. Matan al mismo Melquisedec y redimen a los cananeos de todas sus culpas. Por eso debemos entender de que Abraham no fue el que sacrificó a su hijo. Abraham solamente hizo una escena simbólica de lo que Dios iba a hacer. Pero Abraham no sacrifica a su hijo. No podemos decir, no, es que gracias a Abraham, nada. Él solamente hizo que una escena simbólica. Él toma un cabrito que estaba enredado por sus dos cuernos. Y es donde entra Jesús. Jesús estaba enredado por sus dos cuernos. Un cuerno representa ¿qué? Las tribus de Israel. Un cuerno, las tribus de Israel. El otro cuerno, las tribus de los cananeos. Y Jesús es el que está en medio, él es el cabrito. Las tribus de Israel y las tribus de los cananeos. Él estaba enredado por sus dos cuernos, porque tanto los israelitas como los cananeos no hicieron las cosas bien. Jesús era ese cabrito que estaba representando en la historia de Abraham. Es decir, el sacerdocio arónico está representado por quién? Por Abraham. El cabrito representaban a quién? La provisión de Dios. ¿Por qué? Porque Isaac le dijo a Abraham, Padre Abraham, ¿dónde está el cabrito para el sacrificio? Él dijo, Dios proveerá. Dios proveerá. Y Dios proveyó su propio hijo. Dios proveyó su propio hijo. Abraham dijo, hijo, Dios proveerá. Y eso fue cierto. Cuando llegaron a la montaña y ya Abraham iba a sacrificar a su hijo, el ángel le dijo, detén tu mano, ya he visto que tu corazón es recto para con Jehová. He aquí, un cabrito enredado por sus dos cuernos, que representa al Mesías, a Melquisedec y a Jesús. Sacrifícalo. Eso quiere decir de que Abraham representa que el sacerdocio arónico, que sacrifica a un sacerdote que es mayor al de ellos, que es el mismo que Melquisedec. Es decir, ellos sacrificaron al mismo Melquisedec y eso le abrió todas las puertas a los cananeos, donde todas sus culpas fueron perdonadas. Todas sus ofensas contra el Creador fueron perdonadas gracias a la sangre de Jesús. Por eso hay que agradecerle, eso hay que enseñarlo a todos los cananeos. Tenemos que agradecerle a Israel por inmolar a Jesús. Hay que agradecerle a Israel, al sacerdocio arónico, porque eso era necesario. Pero ellos tienen que arrepentirse de lo que hicieron. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer cosas en la ignorancia. Y eso fue lo que ellos hicieron. Sacrificaron a Melquisedec en la ignorancia. ¿Era necesario? Sí. Pero luego tú tienes que arrepentirte. Tú dices, Dios, perdónanos por lo que hicimos. Porque lo que hicimos estuvo mal.
y ya tú te reconcilias de nuevo con Dios. Es la realidad. Pero aquí podemos ver de que Jesús debía ser negro. ¿Por qué? Demos la vuelta a la historia. Y esto es muy fácil. Digamos, digamos que Caín nunca mata a su hermano. Caín queda como primogénito. Vamos a ir hacia atrás. Caín queda como primogénito. Y Caín no mata a su hermano. Caín no mata a Abel. Y si él no mata a Abel, Dios no le pone una maldición. Y Caín entra a tomar ¿qué? La tierra prometida. ¿Por qué? Porque es su derecho como primogénito. Los cananeos se portan bien. Y aquí es donde no necesitamos a Israel. ¿Por qué? Porque si los cananeos no pecan y se portan bien, Dios ¿para qué trae a Israel? ¿Para qué trae a Israel? No necesitaríamos a Israel. Entonces los cananeos se dividen en 12 tribus, construyen Salem, celebran las fiestas del Señor, escriben la Biblia y reciben al Mesías. ¿Cómo se llama el Mesías para ellos? Melquisedec. Israel no aparece en ninguna parte en la escena. Y Jesús hubiera llegado como Melquisedec, siendo una persona negra. Y hoy en día Israel no se llamaría como Israel, sino se llamaría como Canaán. ¿Por qué? Porque Caín no mató a Abel. Can no vio la desnudez de su padre. Y los cananeos se portaron bien. Hasta el día de hoy los cananeos estarían en la tierra prometida. Y Melquisedec hubiera llegado normalmente. Eso es lo que Dios quería. Pero como el pecado mueve todas las cosas, ahí es donde todo se empieza a mover. Y decimos, no, es que lo que realmente ocurrió fue que Adán iba comiendo el fruto prohibido, Caín nació rebelde, Caín mata a su hermano, recibe la P, pero también recibe una M. Y esa maldición se la transmite a sus descendientes. Y ellos son rebeldes. Y Dios decide echarlos. Y en su lugar trae a Israel. ¿Por qué Dios decide traer a Israel? Porque los cananeos se portan mal. Pero si no se hubieran portado mal, Israel no entraría en la escena. No entraría en la escena. Solamente entran en la escena porque los cananeos se portan mal, hacen todo mal. Por eso recordemos que Dios los adopta. Dios adopta ¿a quién? A los israelitas, pero ellos son hijos de pacto. Ellos son hijos de pacto, pero estos son hijos directos. Ellos son los que tienen la verdadera imagen de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es negro. Tanto que Jehová es conocido en el mundo como el gran alquimista, el gran negro. Es realidad. Ellos son los verdaderos hijos de Dios, los hijos directos que se portaron mal, eso no se puede negar. Hijos directos, hijos directos. Pero estos son hijos de pacto. Y aquí es donde Israel cayó en la ilusión de sentir que eran un pueblo especial. Pudieron ser un pueblo especial para Jehová nuestro Dios, pero no les alcanzó. ¿Por qué? Porque son hijos adoptados. Como que los cananeos son hijos directos. Son hijos directos de Jehová nuestro Dios. Como que Israel son hijos adoptados. Es realidad, hay una diferencia. Es realidad. Y por eso estos hijos directos serán los que nos dicen la verdadera imagen de Dios, que Dios es negro. Y por eso Jesús viene siendo moreno. Viene siendo moreno. Es realidad. Yo le estoy diciendo la realidad. Entonces, Israel son que hijos de pacto. Y había una tarea. Entonces, cuando tú miras la historia completa de esta manera, ¿por qué? Porque normalmente te cuentan la historia así. Desde Abraham en adelante. Claro, si tú miras desde Abraham en adelante, tú dices, no, Israel es lo más importante. Ellos son lo más importante, pero ellos son adoptados. Pero cuando miras toda la historia, te das cuenta de que tú dices, venga, no, Israel no es el principal. Ellos no son el principal. El principal es ¿quién? Caín. Él es el hijo pródigo. Él es el hijo pródigo y Dios contrata a Israel para traer a Caín. Imagínate eso.
de que Dios contrata a Israel, es decir, Dios no te adopta simplemente, ay, porque yo quiero tener otro hijo más, sino que Dios le da una tarea a Israel. ¿De qué? De traer al hijo pródigo. Pero ellos empiezan a qué? A frustrar la misión. Los israelitas empiezan a qué? A borrar la información acerca de Jesús, a atacarlo, a hacer lo que no deberían hacer, atacar a Jesús, a borrarlo del mapa, a dejar que las personas que están en África sufran más, porque ellos saben que los cananeos están en África y dijeron, venga, ellos son los que estaban antes en la tierra prometida, escondamos la verdad, hagamos que el sufrimiento sea mayor para ellos, démosles armas y que se maten. En vez de darles alimento, démosles armas. Si tú miras, África está llena de armas israelí para que se maten entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen a propósito. Ellos lo hacen a propósito. Les dan armas a los africanos para que se maten. En vez de darles comida, les dan armas. Y tú dirás, venga, pero ¿por qué los africanos tienen tantas armas? En vez de tener pan o algo así, prefieren tener armas. Israel se las da para que se maten. Y Dios les dice a ellos, no, Israel, tú tienes que amar a tu prójimo. Ve y predícales, enséñales a ellos cómo vivir, cómo lo que deben comer y lo que no deben comer. Ve y enséñales. Ellos dicen, no, no sabemos quiénes son ellos. Ellos son tus hijos verdaderos, no les vamos a enseñar nada. Vamos a ocultar toda la verdad. Y ahí donde Dios se enoja y dice, ah, bueno, ¿quieres hacer el mal? Jehová nuestro Dios hace más mal que los humanos. Le dice, levanta un Adolfo Hitler y le dice, ve y mata a mi pueblo, un pueblo que no sirve, ve y mátalos. Y Dios, y Adolfo Hitler, ¿qué hizo? Orden, cumplió la orden de Dios y fue y mató a ese pueblo. Ya, ellos volvieron y se levantaron. Y Dios vuelve y los prueba. Les dice, miren, ellos son los que ustedes tienen que ayudar. Ellos son tu prójimo, ellos son tu prójimo, ayúdalos. Y ellos dicen, no. Ah, bueno. Y ahorita se va a levantar otro Adolfo Hitler y les va a dar una masacrada peor que la de la vez pasada. Ellos por más de que busquen tener alimento, porque ellos saben de que siempre mueren de hambre, por más de que escondan alimento, Dios los va a hacer pagar el castigo. Porque Dios ha visto esa maldad, Dios analiza la maldad, Dios la analiza todo. Y lo que hicieron contra Jesús, lo van a tener que pagar duramente en un holocausto. Y se van a acordar de mí y van a decir, ese joven nos advirtió que no quisimos arrepentirnos. Busquen arrepentirse, ahora que pueden. Porque cuando Dios empieza a castigar, aguántense. Esa es la verdad. Yo estoy diciendo la verdad que nos cuenta la Biblia. Cuando tú lees toda la Biblia te das cuenta de que los judíos fueron al final adoptados. Y el pueblo verdadero son ellos. Son ellos, los que estaban primero. Que se portaron mal, se portaron muy mal, eso no se puede negar. Pero ellos son los primeros, es realidad. Y ellos son los segundos. Y por eso ellos rechazan a Jesús. Porque Jesús hace parte de qué? De los primeros. Sino que Él nace con los segundos. Él nace con los segundos, sino que Él hace parte de los primeros. Es realidad. Y ellos lo saben y por eso lo niegan. Dicen, no, Jesús no, Jesús no.